Misión Liderazgo Emanuel. Muchos se preguntan, ¿quién es Jesús? Y hablo en tercera persona, porque si bien es cierto, hoy en día ya no me hago esta pregunta, sí me la hice por mucho tiempo. Y hoy aún la gran mayoría de la humanidad se hacen esta misma pregunta. Claro está, los que han escuchado hablar de Jesús, porque aún gran parte de la humanidad ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Las personas tienden a tener muchas opiniones sobre quién es Jesús. Y muchos opinan según su razonamiento, otros saben lo que los historiadores han dicho o lo que tantas religiones han establecido sobre quién es Jesús. Bueno, las que lo mencionan, o lo que padres, abuelos y ancestros les han contado según sus tradiciones y creencias religiosas. Pero, ¿quién tiene la verdad? ¿Las miles de religiones creadas por el hombre? ¿Los historiadores? ¿Los filósofos? ¿Los cienciólogos? ¿Las tradiciones de mis padres, los ateos? ¿Lo que enseña el mundo, la moda? ¿A quién creerle? Bueno, debemos ser coherentes. Esas enseñanzas de vida, las primeras 16 van a ser dirigidas a explicar nuestras creencias fundamentales del Ministerio Misión Liderazgo Emanuel. Y la primera enseñanza que titulamos ¿Cuál religión es verdadera? Su desarrollo concluyó que no hay religión verdadera alguna y que la máxima autoridad en materia de espiritualidad basada en Dios son las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Y dijimos que esta es la máxima autoridad en la materia y lo sustentamos con diferentes porciones bíblicas. La segunda enseñanza de vida la titulamos con la pregunta, ¿existe un único y verdadero Dios? Y de la misma manera lo sustentamos en coherencia con la primera enseñanza de vida, es decir, con la Biblia. Y en este orden de ideas, si hemos dejado claro que la máxima autoridad es la Biblia, pues obviamos las diferentes opiniones diversas dadas sobre quién es Jesús y nos remitiremos a las Sagradas Escrituras sobre quién es Jesús, pues quién más que sea Dios quien nos revele a través de la palabra quién es Jesús. En ese orden de ideas, se hace necesario que antes de adentrarnos en quién es Jesús, es importante que nos refiramos a que si Dios es único y verdadero, ¿qué papel juega Jesús? Y es acá donde vamos a referirnos a algo que para muchos es incomprensible, como lo fue para mí algún día, pero que para quienes hemos sido enseñables e iniciamos la fascinante experiencia de estudiar las Sagradas Escrituras, no solo comprendimos, sino que aprendimos a vivirla en el diario vivir de nuestras vidas, y me refiero a la Trinidad. Siempre hemos escuchado y hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué tanto tenemos que, claro que si hablamos de un único y verdadero Dios, entonces ¿por qué hablamos de tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues esto es la Trinidad, es decir, tenemos un Dios trino, un solo Dios en tres personas en un solo Dios, y cada uno es Dios, sin que sean tres dioses. Es Dios representado enteramente en tres personas, y cada uno siendo Dios, sí, el único y verdadero Dios, cada uno ha cumplido y cumple funciones distintas. Veamos. A Dios Padre se le atribuye la obra de la creación. Dios, el Hijo, es el agente principal en la aplicación de la obra de redención o salvación de la humanidad. Dios Espíritu Santo es las arras o el depósito, como el primer pago de una compra a plazos que garantiza nuestra herencia futura. Dicho de manera más sencilla, Dios Padre hizo la creación, Dios Hijo vino a salvarnos en la eternidad y Dios Espíritu Santo
está con nosotros como nuestro consolador y guía mientras Jesús viene por segunda vez a morar con nosotros en cielo nuevo y cielo y tierra nueva. Aunque esta triple distinción la encontramos esbozada en Efesios 1, también encontramos bastantes testimonios bíblicos sobre la cooperación del Hijo y del Espíritu Santo en la obra de la creación. Espero no se me estén confundiendo. Espero estar siendo claro en lo que quiero exponer y explicar para dejar un concepto claro de quién es Jesús. Esta grabación queda grabada, queda subida, guardada, tanto en nuestra app, en nuestra aplicación de Misión Liderazgo Emmanuel, como en nuestro canal de YouTube y Facebook. Espero, si no les es claro, la vuelvan a escuchar una y otra vez para que, escuchándolo de manera más detenida, comprendamos que es muy importante tener claro quién es Jesús. Continuamos. En la Biblia encontramos numerosos pasajes en los que se hace alusión a la Trinidad. Y tenemos un ejemplo vivo en la descripción del bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. Abro comillas. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto lo encontramos en Mateo 3, versículos 16, 17 y cierro comillas. Revisen ustedes que aquí estamos hablando de un padre que se refiere a que este es mi Hijo amado, de un Espíritu que desciende como paloma y de Jesús a quien están bautizando. Aquí estamos hablando de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconocemos que la Trinidad es un misterio demasiado grande para la comprensión humana. Sin embargo, como ocurre con tantas verdades que a una persona no regenerada o no convertida le son difíciles de aceptar o entender, el Espíritu de verdad nos ayuda en nuestra debilidad e incapacidad para tener entendimiento y discernimiento para comprender este gran misterio, pero real, como es la Trinidad. Amados, vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo de 13 al 16. Y vamos a encontrar lo siguiente. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales. De modo que expresamos verdades espirituales, perdón. El que no tiene espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque quien conoció la mente del Señor para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y reconocemos sus personalidades en lo que vemos en la Biblia. Por lo tanto, reconocemos humildemente que son uno en comunión, propósito y sustancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, queridos amados, son uno solo, que tienen una misma comunión, un mismo propósito y una misma sustancia. Tratando de dejar claro lo anterior, podemos empezar ahora sí a entrarnos entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, es uno de los integrantes de la Trinidad, es decir,
junto con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Jesús es Dios Hijo. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, expresa su deidad de una manera muy explícita. Dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Una vez más, la palabra de Dios nos dice que Dios se da a conocer a través de su palabra y por intermedio de su Hijo Jesús. En este último libro de Juan, en el primer capítulo, versículo 1, también encontramos que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y para los que, ahí cerramos comillas, y para los que se están iniciando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, cuando el apóstol Juan menciona la palabra Verbo, se está refiriendo a Jesús, derivado del griego logos, lo cual profundizaremos cuando hagamos el discipulado. En cuanto a la deidad de Jesús, él mismo reconoció su deidad cuando dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Entonces, aquí muchos hablan de Dios, pero no tienen claro que cuando nos referimos a Dios, estamos refiriéndonos a una Trinidad, porque cuando hablamos de Dios, estamos refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se hace necesario conocer el concepto de la Trinidad y tener claro el papel que juega, que ha jugado, que juega y que jugará por siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene unas funciones diferentes. Y si eso lo tenemos claro, sabemos cómo orar, sabemos cómo dirigirnos a ellos y sabemos cómo hacer nuestras peticiones. Sabemos quién está con nosotros en este momento y sabemos a quién estamos esperando. La deidad de Cristo no solo incluye su coexistencia temporal y eterna con el Padre y con el Espíritu Santo, como lo indicamos anteriormente, sino que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto lo leemos en 1 Timoteo 2:5. Así como también fue el mediador en la creación. Dios mandó que el universo existiera por medio del Hijo como la palabra viviente, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto está escrito en Juan capítulo 1, versículo 3. Recuerden, queridos amados, que siempre les he dicho que cada vez que les hablen de Dios, de algún tema espiritual, cerciórense que eso que se le están planteando, ¿dónde está en la palabra de Dios? Y cuando les citen el versículo, tomen nota y vayan a la Biblia y léanlo. Yo por eso aquí cito los versículos. Esto está escrito en en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y continuamos. O como lo dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible. O como también encontramos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Por su parte proclama la gran verdad de que Cristo es la mejor y más completa revelación de Dios para la humanidad. Y luego en Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Y para finalizar, en Juan 1:14 expresa que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Wow, esto para algunos puede ser complejo, pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que nos ayude a tener discernimiento, y si abrimos nuestra mente y nos disponemos a aprender, a creer
se nos va a hacer más fácil. Todo lo que está acá explicado está basado en la palabra de Dios. Yo no estoy torciendo ninguna interpretación diferente a tratar de expresar lo que literalmente la palabra de Dios está plasmando. Y solamente son algunos versículos que hacen referencia a lo que queremos explicar sobre quién es Jesús, porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Cristo existe y se refiere a Jesús. Desde el primer capítulo del primer libro del Antiguo Testamento, ya está ahí Jesús. Ya está ahí el Espíritu de Dios. Y hasta Apocalipsis está también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la persona del Señor Jesucristo habita una naturaleza completamente divina y otra completamente humana. Dos naturalezas bien definidas que moran en una sola persona. Jesús es plenamente divino y plenamente humano. El cielo y la tierra se juntan en la más maravillosa de todas las personas, nuestro Salvador, el unigénito, el enviado, nuestro pastor, Jesús de Nazaret. Debemos tener presente que si bien el nombre Jesús describe su humanidad, la Biblia protege muy cuidadosamente la forma de su nacimiento de manera en cuanto a la procreación natural, porque hay total diferencia. Veamos, Jesús nació de una virgen. Su concepción fue milagrosa. Fue la obra creadora del Espíritu Santo por el poder del Altísimo, quien cubrió con su sombra a la Virgen María. Esto lo reseña en Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35. Pero además, esto lo profetizó Isaías más de 700 años antes de que ocurriera. Vayamos a Isaías 7:14, ahí lo van a encontrar, ahí lo pueden leer, ahí lo pueden verificar. 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías ya lo estaba reseñando. Hablar de quién es Jesús se hace interminable, queridos amigos y amigas. Pero además de lo anterior, que queremos tratar de esbozar algo muy elemental, muy sencillo, pero con todas las aristas que necesitamos saber sobre quién es Jesús, que hace parte de una Trinidad, cuál es su papel, a qué vino, quién es. También quiero terminar con las siguientes declaraciones bíblicas sobre Jesús para que las tenga presente. Jesús tiene las siguientes características que hacen parte de declaraciones que las Sagradas Escrituras plasman. Por ejemplo, su nacimiento de una virgen. Lo vemos en Mateo 1:23. Su vida sin pecado. Hebreos 7:26. Sus milagros. Hechos 2:22. Su obra sustitutiva en la cruz. 1 Corintios 15:3. Su resurrección corporal de entre los muertos. Mateo 28:6. Su exaltación a la diestra de Dios. Hechos 1:9. Todas estas declaraciones hacen de Jesús nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro Dios. Queremos ver al Padre, solo lo podemos hacer a través del Hijo. Queremos recibir al Espíritu Santo, lo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el eje de Dios y de la Trinidad. Hay mucho más para decir sobre quién es Jesús y sobre lo que quiero que no quede duda es sobre la deidad de Jesucristo. Deidad es esa
facultad que se otorga a Dios, ese poder soberano que se le da a Dios. Y esa deidad de Jesucristo, que quede clara. Jesucristo es el Dios Hijo a través del cual vemos al Padre, quien vino a darnos vida eterna y entre otros atributos es el único mediador entre Dios y los hombres. Amados, oremos. Cerremos nuestros ojos, pongámonos en actitud de reverencia. Repitan conmigo. Amado Padre, acudimos a ti por el intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para darte gracias por tu existencia. A ti, Padre, te damos gracias por la creación y por enviar a tu Hijo unigénito para darnos vida eterna. Amado Jesús, te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados y para darnos salvación en la eternidad. Espíritu Santo, gracias por estar en medio de nosotros como nuestro consolador y nuestra guía. Señor Jesús, perdona nuestros pecados y te aceptamos como nuestro Salvador. Amén.